Entonces eso también tienen que repasar, ¿oyeron? Lo primero que tienen que repasar es examen físico abdominal, aunque también van a repasar el torácico, de partes blandas, de cuello, ¿ok? Y de extremidades. Pero lo primero, para que puedan entender las clases en lo que uno va a hablar, repásense el examen físico de abdomen. Luego dice que es lo que sale o protruye las vísceras intraabdominales, ¿ok? Se supone que si salen las vísceras a través de un orificio ya preexistente, las vísceras vienen recubiertas de su peritoneo y de todas las paredes de todas las capas de la pared abdominal, ¿ok? Por eso tiene varias partes, ahorita las vamos a ver. ¿Cómo se clasifican las hernias? La clasificación de las hernias, la importancia que tiene es que de ahí radica su diagnóstico. El diagnóstico que vamos a colocar al final de la historia, que ustedes le dieron un diagnóstico sindromático, que engloba toda la materia de cirugía en una sola, que se llama síndrome doloroso abdominal. Nosotros ahorita en la materia de cirugía vamos a desglosar lo que es el síndrome doloroso abdominal. Entonces, por supuesto, los cirujanos no nos gusta que coloquen síndrome doloroso abdominal, sino que se vayan a la causa del síndrome doloroso abdominal. Y para eso son todas las clases que van a ver durante toda la materia de cirugía. Entonces, las hernias se clasifican según su aparición en congénitas o adquiridas. Congénitas desde el nacimiento, adquiridas después del nacimiento, generalmente por factores predisponentes, que ya los vamos a ver. Localizaciones pueden ser externas o internas. Las hernias externas pueden ser de la pared abdominal anterior o de la pared abdominal posterior. Y las hernias internas pueden ser falsas o verdaderas según tengan o no todas las partes que conforman una hernia. Cuando no las tienen completas se llaman falsas, cuando las tienen completas se llaman verdaderas. Nosotros vamos a hacer hincapié en las hernias externas, ¿ok? Las hernias internas son más para posgrado de cirugía. Entonces, entre las anteriores, esto es pregunta de examen, tenemos epigástricas, umbilicales, inguinales, plurancia o pluratrices o de espina, ¿ok? Y las posteriores tenemos las lumbares, perineales y ciáticas. En la imagen tenemos una hernia epigástrica. No es lo común que parezcan unas hernias epigástricas tan grandes. Generalmente las hernias epigástricas son un defecto muy pequeño, de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, y generalmente no contiene un saco herniario. Pero en este caso, allí ven una hernia epigástrica con su saco herniario y todo. Aquí está, ¿ves? El defecto aponeurótico estaría aquí abajo. El defecto o trayecto anatómico preexistente que les dije en la definición. ¿Quién se cayó? Sáquenla, sáquenla. Ese es el problema de dar la clase, por eso es que no estoy de acuerdo tampoco en dar la clase tan larga. Sáquenla hacia allá atrás, hacia la oficina. Para mi grupo de cirugía, cuando llegue por favor al Seguro Social, les agradezco que vayan desayunados, ¿ok? Después que vayan a su clase, a la hora que sea, se desayunan, toman su jugo y llegan allá, por favor. Que lleguen allá y del transporte y no sé qué, ya sé que ahora que se marean bello. La frecuencia entonces la voy a dar rápido. Ya ustedes saben que la hernia la voy a colgar en internet, esto no lo aguanta nadie y la que menos lo aguanta soy yo, la que tiene más edad aquí soy yo, así que no parezca. Entonces la frecuencia, la hernia más frecuente en todo sexo, en toda edad es la hernia inguinal. ¿Ok? Pregunta de examen. Las inguinales pueden ser indirectas en un 50% y directas en un 25%. Ya voy a explicar lo que es directa e indirecta. Las femorales en un 6%. La hernia más frecuente en la mujer es la hernia femoral. ¿Ok? Ya le dije 2 preguntas de examen. ¿En la mujer? Sí. La hernia más frecuente en la mujer es la hernia femoral. ¿Pero qué fue lo que le dije antes? Que la más frecuente en todo sexo y toda edad es la hernia inguinal. Ya les dije la pregunta.
Esa que está arriba, la lámina de arriba, es una hernia umbilical en una paciente de un campo. Vean lo grande que es. Se le hizo cura operatoria de la hernia y dermolipectomía. Esa señora quedó bellísima. Umbilicales 3%, epigástricas un 1%. Aquí vemos también pasos de lo que es una hernia, una eventración, en este caso gigante, donde todo el contenido abdominal estaba en el saco herniario. Y vean, el defecto generalmente es más pequeño que lo que se ve que es la hernia. ¿Okay? Ese es el defecto que está de este lado, referido con pinza. Y todavía no vio sangre y ya se desmayó. Yo no sé qué va a pasar con Entonces vamos a ver un poquito de anatomía. Entonces en anatomía es importante el trayecto anatómico, o sea, dónde está, si está en la línea de Spiegel, si está en la línea umbilical, si está en la epigástrica, si está en la inguinal, en la femoral. Las envolturas, o sea, si tiene saco herniario o una parte de la pared del saco es una víscera, en este caso hablaríamos de hernias por deslizamiento, son aquellas en el cual una parte de la pared del saco no es peritoneo sino una víscera. Por ejemplo, el ciego, ¿okay? Que puede estar libre y puede formar parte de la pared del saco, el colon sigmoide puede formar parte de la pared del saco, la vejiga urinaria, que es la más frecuente. El contenido, entonces hay un continente que son las capas de la hernia como tal, del saco herniario, y hay un contenido, ¿ok? Y hay un anillo que es que es el que define la isquemia o no de la hernia, ¿ok? La irrigación. Aquí tenemos, esquemáticamente vean que aquí está protruyendo una víscera, tiene peritoneo y tiene todas las capas de la pared abdominal, ¿eh? Y se ve así como una tumoración. Aquí no hay masa, las masas son para hacer arepa y ya no hay, ¿ok? Entonces aquí lo que hay son tumoraciones. Otra parte importante de anatomía que van a repasar es lo que es la línea alba, los músculos que conforman la pared abdominal. Se los voy a dejar de tarea. Voy a ver aquí. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya la vio el neumonólogo? Bueno, pero ¿a ti te parece? Que hay que ver nuestros criterios cuáles son. Signo para meterlo. Completa el preparatorio completo, necesitan con la calma del dolor, mucho dolor y todo, bueno, todo lo que se lo manda a la comprar para colocar el dolor. Algo recuerdo. Que me da pirona, que no es alérgica, está mal, por eso. Necesito antibiótico y la ingresa. La ingresa la puede hacer. Hay que prepararla. Verifica que tenga todo normal. Aquí tenemos más láminas de anatomía. Vamos a hacer recuento de lo que es la región inguinal como tal. Vamos a hacer recuento de lo que es el arco de Douglas. Vayan anotando, que esa pregunta se la van a hacer práctica. Lo que es el arco de Douglas en la pared abdominal anterior y lo que es otra cosa muy diferente, la línea de Spiegel. Veamos también entonces la región inguinal, el contenido, lo que es el conducto inguinal, sus partes, conducto inguinal en el hombre, conducto inguinal en la mujer, que es lo que contiene, sus trayectos, y lo que es el canal femoral como tal. Aquí
tenemos entonces el conducto. Aquí tenemos lo que es el cuadrilátero miopectino de Fluchar, que son reparos anatómicos de lo que es todo lo que es la región herniaria inguinocrural. Aquí tenemos el triángulo de Hesselbach, que también es referencia para las hernias inguinales. ¿Okay? Aquí tenemos un poquito lo que es la inervación con los nervios abdominogenital mayor y menor. ¿Okay? Siendo el abdominogenital menor el que va por sobre todo la rama genital, la que va por el conducto inguinal. De mucha importancia cuando hacemos las hernias de manera con anestesia local, lo que van a ver en algunos servicios, en otros no. ¿Okay? Y el canal femoral como tal. Repásense eso sobre todas las cosas grandes, o sea, quién es medial, quién es lateral, quién es más medial, quién es lateral, por dónde puede protruir la hernia, etc. Las paredes. El conducto inguinal es un cilindro, entonces muchas veces dicen que tiene como que techo, piso, pared medial, pared lateral, o simplemente lo colocan de término pues superior, inferior, lateral y medial, o sea, como se lo quieren aprender, pero la idea es que sepan los reparos anatómicos del conducto inguinal. La pared abdominal posterior tenemos dos zonas herniarias que son el triángulo lumbar superior o cuadrilátero lumbar superior o de Grinfeld y el triángulo lumbar inferior o de Petit. Lo que habrán visto en anatomía, ¿verdad? Un poquito de repaso, cuáles son los límites de cada uno, etc. Entre los factores predisponentes, sobre todo que van a condicionar las hernias adquiridas o pueden aumentar las hernias congénitas, son estos. Desnutrición, o sea, sobre todo falta de proteínas, porque el paciente no tiene cómo fijar pues su aponeurosis, el contenido de la cavidad abdominal y empieza a hacer protrusiones en las debilidades anatómicas. ¿Cuáles son las debilidades anatómicas? La región umbilical, la región inguinal, que es la más frecuente, ¿verdad? La línea de Spiegel, etc. Actividad física, sobre todo esos pacientes que cargan mucho peso, hacen mucho aumento de su presión intraabdominal cargando peso. Los albañiles, los que cargan pues cosas, también los levantadores de pesas, los deportistas, ¿okay? También pueden tener ese tipo de problemas. Enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que son los fumadores, que tienen bronquitis crónica o enfisema, que son tosedores crónicos, hacen aumento de presión intraabdominal varias veces al día. La obesidad también, porque eso crea problemas anatómicos de sobrepeso y crea deformidad en la pared abdominal. El embarazo por la laxitud de lo que son las hormonas, sobre todo la progesterona, que crea también laxitud de tejido. La herencia, generalmente hay pacientes o hay familias que tienen problemas de colágeno, ¿okay? Entonces todos son operados de hernia, todos hacen eventración, todos. Los iatrogénicos, porque si uno hace una cirugía en una aponeurosis, la aponeurosis nunca recupera su fuerza original, ella recupera un 80% de la fuerza original, entonces ya ahí se está debilitando y predispone a la aparición de una eventración. El síndrome obstructivo urinario bajo, que lo van a ver aquí en este semestre, que no es más que la obstrucción al libre tránsito del flujo urinario, pero de la parte del tracto urinario inferior, cuya primera causa es la hiperplasia prostática. ¿Okay? Son pacientes que pujan para orinar, o sea, cada vez que van a orinar, pujan. ¿Okay? Bueno, las láminas son, esta es una hernia obturatriz, la primera. Muy rara la hernia obturatriz, generalmente se daba mucho en pacientes indígenas, desnutridas, y su diagnóstico se hacía intraoperatorio porque la clínica era de obstrucción intestinal realmente, no se hacía un diagnóstico preoperatorio, generalmente cuando ya estaban obstruidos. Este es un poquito más de esas eventraciones gigantes que tienen todo el contenido intestinal en el saco herniario, entonces uno dice que el paciente hace la digestión en la hernia, no la hace en el abdomen, porque tiene todas las vísceras, intestino, colon, estómago, todo está en el saco. Después cuando uno va a devolver las vísceras a la cavidad no hay espacio, ya los espacios han sido ocupados por tejido conjuntivo. Se dice que son hernias que han perdido el domicilio, o sea que ya las vísceras ya no caben dentro de la cavidad, provocan una elevación del diafragma y provocan problemas en los pacientes, sobre todo los que tienen predisposición respiratoria. Esta es una hernia inguinal en una niña, una bebé. Todas las hernias inguinales en niños se tienen que operar al diagnosticarse porque pueden obstruirse. Las umbilicales no, las umbilicales si son menores de 2 centímetros no se operan hasta después de los 2 años. Si después de los 2 años persisten, se operan o aumentan, o a menos que sean muy grandes. Entonces, ¿cómo ocurre una hernia? Aquí tenemos el peritoneo esquemáticamente, ¿okay? Tenemos la aponeurosis, que es esta que está punteada, y la piel, como esquemáticamente. Primero hay una evaginación del peritoneo hacia la parte externa, no al revés, el peritoneo está de este lado, la aponeurosis aquí y esta es la parte externa. Aquí tenemos la víscera, ¿verdad?
O sea, este es el peritoneo. Primero el peritoneo se vagina por la presión intraabdominal. Siguiendo la vaginación viene la víscera que se va introduciendo por ese orificio. Vean que en una primera instancia, como tenemos aquí en este gráfico de abajo, la víscera no entra completamente de una sola vez, sino que va entrando progresivamente. Cuando ya va entrando progresivamente, generalmente entra la parte antimesentérica de la víscera, que es la parte menos irrigada. Es decir, que entra como un cachete de la víscera dentro de la hernia. ¿Qué pasa con ese cachete? Si pasa mucho tiempo allí, eso se puede isquemizar, o sea, altera el riego sanguíneo de la víscera. Ese cachetico se nos puede necrosar. Y el paciente, lo más importante de este tipo de hernia es que el paciente nunca va a hacer obstrucción, porque siempre va a haber una parte de la víscera que permanece en el paso intestinal, pero la otra parte de la víscera se va a necrosar. Son esas hernias que se diagnostican intraoperatorias por una peritonitis. Aquí ya la víscera entró en su totalidad, entonces aquí sí hace signos de obstrucción. ¿Ya vieron la clase de obstrucción intestinal? La clínica de obstrucción, o sea, la obstrucción intestinal es la obstrucción al libre tránsito del contenido intestinal desde la boca hasta el ano. O sea, siempre hay un tránsito. Si se detiene, se habla de obstrucción intestinal. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que el paciente realmente, esa víscera que está lesionada, que está doblada, la causa que sea, puede hacer perforación e isquemia y puede hacer luego peritonitis. Entonces, la obstrucción intestinal debe operarse lo más pronto posible. La principal causa de obstrucción intestinal en el adulto son bridas o adherencias, o sea, son complicaciones posoperatorias que las van a ver en su temario de posoperatorio de práctica. Son bridas o adherencias que ocurren después de intervención. La segunda causa de obstrucción intestinal en el adulto son hernias. Por eso es que les digo que todo examen físico abdominal debe seguirse del examen de los puntos hernianos. No debe nunca dejarse de lado. Esta es la pared abdominal anterior vista desde adentro. La pared abdominal anterior, que yo me hubiera metido dentro del abdomen, la veo desde adentro. Este que está abajo aquí es el pubis, la sínfisis del pubis, esto es la vejiga urinaria. ¿Qué sería esto? El uraco. Las arterias umbilicales obliteradas y las arterias epigástricas inferiores. ¿Qué pasa aquí? Que se forman tres fosas o tres espacios. Uno entre el uraco y la arteria umbilical obliterada, que es la fosa más interna. Una entre la arteria umbilical obliterada y la arteria epigástrica, que es la fosa media, y la fosa lateral o más externa, que es la fosa que está lateral a los vasos epigástricos. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto es para los nombres que les dimos antes de la hernia inguinal. ¿Se recuerdan que dijimos directa e indirecta? La hernia inguinal directa protruye directamente, que es el tercer dibujo que está aquí, por la fosa media. Directamente desde el peritoneo sin pasar por ningún lado. Ahora, la hernia inguinal indirecta es la que sigue el trayecto del cordón inguinal. ¿Cuál es el trayecto del cordón inguinal? Se va lateral a los vasos ilíacos, a los vasos epigástricos inferiores. ¿Ok? Sigue un trayecto subcutáneo. O sea, va por el cordón. Por eso se dice que es una hernia indirecta. No protruye directamente, sino una hernia indirecta. Esta hernia indirecta también es llamada hernia congénita. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces es desde el nacimiento. ¿Ok? Y ocurre por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Qué es el conducto peritoneo vaginal? Pregunta de examen. Entonces tiene tres nombres la hernia: indirecta, oblicua externa o congénita. Generalmente nos estamos refiriendo a la misma hernia. Y la directa es la adquirida. Estamos hablando de hernia inguinal. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas clínicas de la hernia oblicua externa o indirecta o congénita? Inguinal, por supuesto. La primera, eso es cuando la hernia va protruyendo, ¿verdad? Desde el peritoneo hacia el cordón inguinal, y del cordón inguinal, ¿a dónde pasa? Al escroto. ¿Ok? Al escroto. Entonces, mientras ella progresa, tiene ciertas formas clínicas. Cuando solamente pasa del peritoneo al conducto inguinal, pero no todavía está en el conducto, se llama punta de hernia. Cuando está en el conducto inguinal se llama hernia funicular. Cuando asoma por el orificio superficial del conducto inguinal se llama bubonocelio. El conducto inguinal superficial o el orificio inguinal superficial se encuentra a los lados de la sínfisis del pubis, de la espina del pubis. ¿Ok? Entonces aparece una tumoración encima de la espina del pubis. Se llama bubonocelio. En este momento puede ser confundida con otras patologías, por ejemplo una adenitis del área inguinal. ¿Ok? Traumatismo, puede ser confundido con varices de la esofena interna, etc. Y después que pasa al escroto, se llama hernia inguino-escrotal.
Eso es pregunta de examen. Nunca me la contesto, no sé. Esta clasificación que está aquí es la clasificación actual de la hernia inguinal. Se llama clasificación de Gilbert-Rutherford-Roberts. La van a investigar también y se la presentan a su tutor. Esa es una clasificación más para posgrado. ¿Por qué? Porque nos señala el tratamiento quirúrgico de la hernia inguinal. ¿Ok? No lo pregunto, pero se lo traigo para que sepan que existe. La hernia crural, entonces, la hernia más frecuente en la mujer es la salida pues de vísceras intraabdominales a través del orificio crural. Por supuesto, recubierto de peritoneo y de todas las capas de la pared abdominal. La frecuencia entre inguinal y crural es de 17:1. La mujer más frecuente mayores de 20 años. La paciente típica para una hernia crural es una señora muy mayor, multípara y desnutrida, como la que ven allí en la lámina. Generalmente cuando ustedes la ven así atascada, o sea, una tumoración dolorosa en el área inguinocrural, a veces uno le habla de hernia inguinocrural, uno no diferencia si es inguinal o crural. ¿Cómo uno sabe si la hernia es inguinal o crural? ¿O cómo saben ustedes que alguna patología es inguinal o es crural? ¿Qué diferencia la hernia inguinal de la crural? ¿Hasta dónde llega el límite? Me falta leer esa anatomía, ¿no? El ligamento inguinal, todo lo que está por encima del ligamento inguinal es inguinal, todo lo que está por debajo del ligamento inguinal es crural. ¿Ok? Entonces, en ese momento yo no sé si es inguinal o crural. Claro, yo veo a la paciente multípara, mayor y desnutrida, ya yo digo que es una hernia crural y yo creo que no me equivoco. Pero realmente, generalmente, esos diagnósticos de verdad de certeza se hacen intraoperatorios. Uno hace la apertura bajo anestesia y ve dónde está localizada la hernia. Entonces, un diagnóstico diferencial de cada una de ellas es la otra. O sea, un diagnóstico diferencial de una hernia inguinal es una hernia crural y un diagnóstico diferencial de una hernia crural es una hernia inguinal. ¿Cuáles son las hernias menos frecuentes? La hernia obturatriz, que emerge por el orificio obturador, la hernia perineal, la hernia ciática, que puede producir por el orificio sacrociático mayor o sacrociático menor en la región glútea. ¿Ok? Da clínica igual a una ciática, a una ciatalgia o neuritis del nervio ciático. Y la hernia retroanastomótica, muy de en boga por la parte de la cirugía bariátrica. ¿Saben lo que es la cirugía bariátrica? Cirugía para perder peso. Gente que se opera para perder peso. Generalmente se hace una gastro-yeyuno anastomosis, o sea, una en el estómago con el yeyuno, para que toda la comida se les vaya más rápido y no la estén asimilando. ¿Okay? Todo tiene sus medidas, depende del peso que se quiera perder. Pero ¿qué pasa? Que esto se crea un orificio posterior al estómago y por ahí puede introducirse una hernia interna de esas que llamamos falsa, porque realmente no tiene saco herniario, sino que es la víscera que se colocó detrás del estómago. Otras hernias internas, por ejemplo las hernias paraduodenales, que esas sí son verdaderas. Las hernias paraduodenales ocurren cuando en el desarrollo embriológico, recuerden que se crea el intestino primitivo. El intestino primitivo empieza a crecer, no cabe dentro de la cavidad abdominal del feto, más o menos en la 6ª semana. ¿Y qué pasa? Que todas las vísceras intraabdominales pasan afuera de la cavidad. ¿Ok? Entonces, después que el feto crece, las vísceras intraabdominales se regresan y rotan y se fijan a la pared posterior. ¿Ok? Y dan origen a las vísceras retroperitoneales o a las partes retroperitoneales de las vísceras y a las vísceras intraabdominales. ¿Ok? Muchas veces esas fijaciones no se hacen en su totalidad y quedan algunas vísceras que faltaron por rotar o quedan allí atrapadas. En este caso serían hernias verdaderas porque tienen saco herniario. Generalmente se presentan en la infancia. Esta es la hernia del hiato de Winslow. ¿Qué es el hiato de Winslow? El hiato de Winslow. El orificio hacia la trascavidad de los epiplones. Exacto. ¿Cuáles son los límites? ¿Con quién está conformado? El estudio me lo van a preguntar. La hernia de hiato de Winslow, veanla aquí, desde el epiplón menor, ¿ok? Y este es el epiplón mayor. Y esta que está por detrás del epiplón menor, es la trascavidad de los epiplones. Y uno de los pasos a la trascavidad es el hiato de Winslow. La hernia del ligamento ancho parauterino, lo tenemos aquí abajo. Y la hernia del mesosigmoide. ¿Cómo se diagnostica una hernia? Primero por el interrogatorio. Generalmente la persona ya ha sido diagnosticada de hernia en una anterior oportunidad y el paciente nos lo va a referir. ¿Okay? Pasa mucho con los señores mayores que saben que se tienen que operar, que esconden la patología. Por eso les digo que no debe faltar en un examen físico las zonas herniales.
Más de una vez hemos tenido obstrucciones intestinales en ancianos extrañas que no encontramos causa y resulta que es una hernia que es negada por toda la, incluso hasta por la familia. Y después que hacemos el examen físico encontramos la hernia pues atascada allí por miedo a operarse, que sea. Entonces siempre hay que primero interrogar y luego hacer un examen físico exhaustivo de todas las hernias hernianas. Luego está la ecografía, sobre todo para esas hernias que son un poquito difíciles de diagnosticar, como la hernia intermuscular o de Spiegel, la hernia epigástrica, que se confunden mucho con lipomas, etc. Para también determinar el tamaño, ¿okay? Lo que es una hernia inguinal, etc. La transiluminación es el procedimiento mediante el cual es cuando el escroto se encuentra a tensión muy grande, muy edematizado, podemos colocar una lamparita, me imagino que lo vieron en semiología, sí. Tiene que estar en un cuarto oscuro y colocar la lamparita por debajo del escroto y taparla. Si es hidrocele, o sea, si hay líquido en la cavidad vaginal del testículo, vamos a ver que la luz que nosotros colocamos se va a ver por la parte opuesta, ¿ok? Eso nos diagnostica hidrocele, ¿ok? Más nada. Ahora, si es negativo, o sea, que si la luz no pasa hacia el otro lado, puede ser una hernia inguinoescrotal, puede ser un hematocele, puede ser una orquitididimitis, puede ser un tumor de testículo y mil cosas, ¿ok? Para eso sirve la transiluminación. Y la herniografía, que es un procedimiento generalmente ya docente, que es donde se instila constante yodado hidrosoluble en la cavidad herniana, ¿okay? Pero realmente no es necesario llegar allá. No es necesario tampoco a veces llegar a tomografía o llegar a resonancia magnética para diagnosticar hernias o edentración, a menos que haya otra patología asociada que nosotros queramos. Por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿verdad? Que queremos estadiar y que entonces también vemos las edentraciones o las hernias. Como ejemplo este caso, disculpan lo borroso, de un paciente oncológico que se le hizo recesión anastomosis, hizo una edentración y se está haciendo la tomografía para evidenciar el compromiso. Y aquí se ve la edentración, pues el defecto aponeurótico debería estar todo cerradito, ¿verdad? Y se ve clarito cómo protruye las vísceras hacia el exterior. Pero no es un estudio para diagnosticar hernia porque no es necesario. Complicaciones de una hernia. La irreductibilidad es la imposibilidad de retornar el contenido herniario a la cavidad. Pueden ser por varias causas. Puede ser porque está inflamado, porque el retorno venoso está comprometido, la víscera se coloca muy grande y ya no cabe por el orificio por donde salió. Ella salió, no estaba edematizada, pero se edematiza afuera y ya no entra, ¿ok? Eso se llama una hernia atascada. O sea, ya no puedo devolverla a la cavidad al interior. Ahora, pero puede ser porque hay adherencia. Si las hernias tienen mucho tiempo, las vísceras se adhieren al saco. Y por más que uno trate de reducirla, pues la víscera siempre no entra en su totalidad, pero es porque tiene adherencia, ¿ok? La hernia atascada es una emergencia, las adherencias no, porque realmente no hay compromiso isquémico del asa, lo único es que está pegado. Inflamación, que es la hernia atascada, obstrucción o atascamiento y estrangulación. Yo la obstrucción más o menos en términos generales le dije lo que era, en la clase de obstrucción intestinal le darán más detalles de lo que es obstrucción intestinal. La idea es que ustedes se lleven hoy es que la hernia atascada puede presentarse también como un cuadro de obstrucción intestinal. Y la estrangulación, que ya es compromiso isquémico completo del asa, generalmente se perfora. Cuando se perfora, bota su contenido al exterior y ella generalmente regresa automáticamente a la cavidad. ¿Y qué pasa con eso? Que tenemos un orificio en un asa y causamos una peritonitis fecal dentro de la cavidad. ¿Okay? Es una emergencia quirúrgica y es grave. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no llegue ahí, ¿verdad? Que sea operada antes de llegar a ese punto. ¿Qué hacemos con una hernia en sus primeros estadios, menos de 6 horas, por ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente acostado, calmarlo. Generalmente hace un esfuerzo físico muy violento, qué sé yo, y protruye más cantidad de la hernia que lo que habitualmente protruye. Y se atasca, o sea, ya no puede regresarse. Entonces, primero colocamos el paciente de cúbito analgésico, colocamos relajantes musculares, luego colocamos crioterapia local, o sea, hielo en el área. Podemos colocar el miembro en abducción, el miembro afectado, o sea, del lado afectado, el miembro del lado afectado. ¿Para qué? Para aperturar un poquito y relajar la musculatura de la parte inguinal. O colocar los pies en alto, para que por gravedad también tengamos un poquito de fuerza. Una vez que todo haga efecto, pues todo su calmante, su relajante, tratamos de devolver el contenido mediante maniobra de taxi. La maniobra de taxi es que yo tomo todo el contenido herniario y por el mismo conducto trato de devolverlo, ¿ok? Hasta donde se puede.
sin dolor, no debería ser con dolor. Si hay dolor ya hay atascamiento, ¿ok? Entonces ya hay que considerar que un cirujano lo evalúe para ver si hay que operarlo de emergencia, como en este caso, que hay un atascamiento, hay dolor, hay enrojecimiento local, entonces hay que operarlo de emergencia. Una tumoración muy dolorosa, puede haber signos de obstrucción, por lo menos vómito, y toxemia por gangrena, puede haber fiebre, puede haber aumento de la cuenta blanca, leucocitosis. Entonces, es un tratamiento quirúrgico de emergencia. Diagnóstico de diferencia, entonces, mencionado varias cosas ya, adenopatías, patologías testiculares, una hernia inguinoescrotal con todas las patologías testiculares. Hidroceles, lipomas, abscesos, traumatismo, tumores de partes blandas y otras hernias. Tratamiento quirúrgico. Generalmente la neoplastia umbilical es una intervención ambulatoria, se hace con anestesia local si el paciente lo permite y lo tolera. Y la hernia es pequeña, pues no compromete pues otras estructuras como por ejemplo epiplón o asas intestinales, porque en este caso cuando uno manipula asas intestinales o epiplón y el paciente no está suficientemente sedado, puede hacer una reacción vagal. ¿Okay? Podemos hacer estimular el vago y hacer una hipotensión sostenida o una sistólica. Entonces, si está en vísceras comprometidas, preferiblemente no. Preferiblemente con sedación o con anestesia completa. Entonces, para hacerlo con ambulatoria, hacemos anestesia local, hacemos una incisión, ya sea infraumbilical, subumbilical, transumbilical, depende de la preferencia del cirujano. Disecamos nuestra cicatriz umbilical, preferimos los bordes del defecto, lo rafiamos, generalmente lo colocamos sutura tipo Polylactin 910 o ácido poliricólico en calibre 0 o 1. Posteriormente cerramos, hacemos la síntesis de lo que es la piel y colocamos su apósito, que generalmente es como una torunda de gasa bien colocada para que se fije la cicatriz umbilical a la pared. La hernia inguinoescrotal ya muchas escuelas la hacen ambulatoria, muchas escuelas las hacen con sedación. Todo depende de la preferencia y de la pericia del cirujano y que tenga los recursos. Esta es una hernia inguinoescrotal gigante que se operó en una oportunidad donde se hizo procedimientos para dilatar lo que es el continente, ¿okay? Para que el contenido pueda regresar, y se colocó también una malla para aumentar la magnitud del continente. Esta es una ventración gigante, ¿okay? Le daba a la paciente casi a la rodilla, y la paciente era asmática. Ella pasó un año preoperatorio con el neumonólogo tratando de disminuir su crisis de asma. Y aún así, después del postoperatorio, por 6 meses tuvo un tratamiento con nebuloterapia todos los días. ¿Okay? Ya también se le hizo una dermolipectomía y quedó bien bueno. Complicaciones, bueno, derivadas de la anestesia, de la afección de órganos que estén implicados, por ejemplo, cuando tengamos vísceras o algo, si están muy pegadas, a veces podemos lesionarlas, etcétera, tenemos que repararlas. Rechazo del material de prótesis, cuando lo colocamos, puede haber infección o rechazo, y recurrencia hernial. Entre las definiciones, vamos a ver si en las clases anteriores las deben tener, no las voy a dar, porque son bastante largas, ¿verdad? Lipoma preerniario es tumor de tejido celular subcutáneo que precede a la hernia. ¿Cuál es su importancia? Que puede tener una hernia enmascarada. Enteroceles son hernias que tienen en su contenido intestino, epiploceles tienen en su contenido epiplón, y enteroepiploceles tienen los dos. Esto que está aquí son bragueros que los pacientes ellos hacen ellos mismos porque no se pueden operar o tienen contraindicaciones. Hay pacientes que tienen problemas cardiovasculares severos o neumonológicos, por ejemplo el caso de esa paciente con esa ventración, y no se pueden operar, por lo menos en ese momento. Entonces van a estar con su hernia mucho tiempo, y lo peor del caso es que si se les llega a complicar, la cirugía tiene tan alto riesgo, ¿verdad?, que deberían evitar una complicación de la hernia. Entonces ellos hacen bragueros pues, para evitar esa complicación. ¿Qué es la visceración? La visceración es la salida de vísceras no recubiertas de peritoneo. Generalmente pueden ser traumáticas o quirúrgicas, pero son sin recubrir, sin que estén recubiertas de peritoneo, ¿así? Como lo ven aquí. ¿Ok? Esos son evisceración. Ahora se habla de una evisceración contenida cuando las vísceras están tan unidas unas con otras por la peritonitis y por las adherencias que no van a protruir como tal. ¿Okay? Pero sí están ahí expuestas.
Vean lo que es una eventración. Entonces, vean la diferencia de lo que es una hernia, una visceración y una eventración, que es una pregunta de examen de coletilla de aquí hasta el último año. Vean la eventración. La eventración no es más que un defecto aponeurótico en un paciente, en la salida del peritoneo parietal acompañado de vísceras adyacentes a través de una cicatriz quirúrgica. ¿Estamos claros? Pero tiene peritoneo y tiene todas las capas en la pared abdominal. Es diferente a la evisceración. Vean cómo se ven las eventraciones. Otras eventraciones. Entonces la hernia reductible cuando yo puedo devolver todo el contenido a la cavidad abdominal y reductible cuando no lo puedo hacer. La hernia atascada cuando ya tiene compromiso de isquémico, generalmente de retorno venoso. La hernia estrangulada cuando ya es una isquemia del ácido intestinal, generalmente se perfora. La hernia coercible es la hernia reductible, o sea, yo la puedo devolver el contenido de la cavidad abdominal y se queda allí. La hernia incoercible es la que ya es reductible, yo puedo devolver el contenido de la cavidad, pero se vuelve a salir. No está dolorosa ni nada, pero ¿qué pasa? Que hay adherencias entre la víscera y el saco y no se queda donde tiene que quedarse. La hernia del I3 es la hernia que tiene en su interior un divertículo de Meckel. ¿Es un divertículo de Meckel? Operamos en seguro uno anterior, ya es el cuarto divertículo de Meckel que yo opero, y es raro porque generalmente la patología es bien rara. Es el divertículo de Meckel. El artículo de Meckel. No se acuerdan. Vieron en embriología. Es un divertículo verdadero que tiene todas las paredes del intestino, ¿verdad? Que es la persistencia del conducto encefalomesentérico. Que puede ser una brida, puede ser un divertículo o puede ser una fístula, lo que llaman también la fístula del ural. ¿Ok? Es un orificio fistuloso hacia la cicatriz umbilical. Su tratamiento, por supuesto, es quirúrgico. ¿Por qué? Por varias causas. Primero puede ser depósito de fecalitos, qué sé yo, y puede perforarse. O simplemente puede tener tejido ectópico gástrico y puede ser un cáncer gástrico. Por esas dos razones. Pero el divertículo de Meckel como tal es muy raro, muy raro. Muchos cirujanos no han visto uno. ¿Okay? No se me extraña que yo he visto cuatro. Yo no soy pausa. Hernia en W. La hernia en W es aquella que cuando uno apertura, uno encuentra dos asitas, dos rollitos, que son la parte de aquí, de abajo de la W. De aquí abajo, O sea, yo abro así y yo veo dos morochitas ahí. Rosaditas, bellísimas. Entonces, ¿qué yo hago? Las devuelvo a cavidad. ¿Y qué pasa? Que el problema está ahí, que es la misma víscera, no son dos, es la misma. Y aquí abajo es donde está comprimida, que es la parte de esta W, ahí donde está comprimida, en el saco negro incluso puede estar perforada, y yo no la estoy viendo. Y la meto y hago una tremenda película. Entonces cuando uno ve dos vísceras, uno saca la asa completa y la ve hacia afuera. Nunca la devuelve. Esa es la hernia en W. La hernia en pantalón es la hernia que es inguinal directa e indirecta. Ok, que protruye directamente y también protruye por el conducto inguinal. Es una hernia doble. Dicen que la bota del pantalón, o sea, la parte del medio del pantalón son las arterias epigástricas inferiores. La hernia de Richter es esa hernia que yo les expliqué, que solamente un cachete del asa está comprimido. ¿Ok? Esta hernia hace que se perfore un cachetico del asa y nadie sabe porque realmente no hace clínica de obstrucción, lo único que hace es dolor. Y un dolor cólico que no tiene explicación. Esta hernia solamente se presentaba en desnutridos, indígenas, así, personas muy demasiadas, pero ahorita con el advenimiento de la laparoscopia, sobre todo la laparoscopia en sus primeros estadios, que los orificios eran de 15 a 20 milímetros, ahí se metía el asa y hacía una hernia de Richter, y era diagnosticada también tardíamente. Ahorita los orificios de los portales o son únicos o es muy pequeño, de 0,5, y es raro una hernia de Richter ahora. Y la hernia que ha perdido el domicilio, que ya le dije que era, ¿verdad? Un poquito de lo que van a ver cuando en las clases de cirugía. Van a ver apendicitis, que en la parte de arriba van a ver histerectomía desde ovario. Preguntas de la clase de hernia a los tutores. Con mucho calor. Falta una clase. No me vaya. Yo también tengo calor.
No me desmayo porque me van a filmar y me van a pasar por ¿Quieres leer la silla para que se siente? Si me siento me duele. En la clase de traumatismo vamos a hacer un resumen también. Lo más que pueda, no sé, yo como que no estoy resumiendo. Ok. Un traumatismo abdominal no es un golpe en el abdomen, ¿ok? No es cualquier cosa que pasa en el abdomen, no es un traumatismo abdominal. Un traumatismo abdominal se define como lesiones del abdomen debido a exposición aguda de la energía, ¿ok? Que requieren atención quirúrgica especializada para que el paciente pueda subsistir con la menor incapacidad posible o para que el paciente simplemente pueda subsistir. Es decir, es una afección del abdomen de manera traumática, ¿ok? Que requiere que lo vea un cirujano o que requiere estar hospitalizado en un servicio de cirugía, ¿ok? Eso es un traumatismo abdominal. Pues no todo golpe en el abdomen es un traumatismo, primero tienen que saber qué es un traumatismo. Es un problema de salud pública, ¿por qué? Porque el traumatismo abdominal generalmente no viene solo. Generalmente el traumatismo abdominal se acompaña de traumatismo de extremidades, torácico o craneoencefálico. Es muy raro un traumatismo abdominal solo. ¿Cuándo es un traumatismo abdominal solo? Una patada de un caballo. Y generalmente cuando cae el paciente también se lastima la cabeza o algo. O sea, no. Un batazo en el abdomen, un tiro. Podría ser si fue nada más en el abdomen, una herida por arma de fuego. ¿Verdad? Pero es raro. Generalmente siempre hay tórax implicado, hay extremidades implicadas. O sea, es raro un traumatismo abdominal solo. Es la primera causa de muerte en menores de 24 años, es la tercera causa de muerte en toda edad. Y lo más importante es que afecta a pacientes jóvenes y productivos. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando afecta a un paciente productivo? Que requiere que el paciente que era productivo pues ya no produce y requiere a alguien que lo cuide. Y requiere a veces un aparataje en el estado para poder mantenerlo. Entonces, lo ideal que sería prevenirlo, ¿verdad? Más de 100.000 muertes al año según estadísticas de Estados Unidos, más de 300.000 incapacitados, 500.000 incapacitados. Los costos entre la atención de emergencia y la atención crónica son más de 133 millones de dólares. Y lo peor del caso es que el 40% es evitable. Es muy importante esta distribución del traumatismo en general, que yo lo hablo en general porque el traumatismo abdominal generalmente no viene solo. Tiene una distribución trimodal de muertes inmediatas que ocurren en un 50%. Son muertes que ocurren en el ciclo. Son lesiones de columna cervical o columna vertebral alta, ¿okay? Lesiones de grandes vasos, lesiones craneoencefálicos severos. O sea, el paciente queda en el ciclo. ¿Cómo hacemos para prevenir o disminuir esa mortalidad? Uso de cinturón de seguridad, uso de cinturón de seguridad, uso de casco en los motorizados, disminución de la velocidad en las calles, pues y avenidas, etcétera, un buen mantenimiento de calles, etcétera. Falta, o sea, evitar las bebidas alcohólicas, todo eso que hay en la calle que a veces es fastidioso, pero eso es lo único que evita esas muertes inmediatas. Un 50% de la mortalidad, que son las muertes inmediatas, la única manera de bajarlo es la prevención del accidente. Disminuir las heridas por arma de fuego, etc. Las muertes tempranas ocurren en un 30%, son las muertes que ocurren en la primera hora. Dentro de esa primera hora, llamada también primera hora dorada, que significa que el paciente tiene que llegar al centro de salud en la primera hora después de ocurrir este accidente. Y el tratamiento puede evitar este 30% de muerte temprana. Ahora, ustedes se imaginarán, tampoco es que va a llegar a la hora y a la hora se va a salvar. Por eso se habla de la primera media hora de platino, es decir, todavía mucho más sagrada que supuestamente el sistema de ambulancia debe recoger al herido y en 20 minutos dejarlo en un sitio adecuado para ser atendido, en 20 minutos después de ocurrir el accidente. El tiempo es espectacular para poder disminuir las muertes tempranas. Y las muertes tardías son aquellas que ocurren por sepsis, falla multiorgánica, complicaciones de las afecciones pues, que se hicieron en el accidente. Ocupa un 20% y se resuelve pues teniendo unidades de cuidados intensivos, hospitales bien preparados, bien dotados, etc.
Entonces vean más o menos de lo que depende la mortalidad del traumatismo. La primera depende de la prevención, la segunda depende del sistema de técnico de emergencias médicas o del traslado de los pacientes, y solo la tercera es que la depende de los hospitales, que es el 20%. Entonces, ¿cuáles son las medidas inmediatas? Pregunta de examen para la atención a un traumatizado, un traumatismo abdominal que debe ser considerado como un traumatismo o un politraumatismo hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuál es la primera causa de traumatismo abdominal? El accidente automovilístico, o sea que no puede ser solo, generalmente es acompañado. Aunque yo no sé, el accidente automovilístico y la herida por arma de fuego andan así, pero como ahora las heridas por arma de fuego generalmente no son únicas, son múltiples, entonces tampoco son completamente traumatismos abdominales, sino politraumáticos. Hay que tener mucho cuidado en las medidas inmediatas, hay que considerar la cinemática del trauma. ¿Qué es la cinemática del trauma? Es la ciencia que estudia la distribución de la energía en un acontecimiento traumático. Por ejemplo, si tenemos un choque de vehículos, yo pienso, ¿verdad? Y me imagino que ustedes me acompañan, que no es lo mismo que un camión 350 choque contra un Yaris, una cosa de esa, ¿verdad que no? O una gandola le pase por encima a un Aveo, o que dos gandolas choquen juntas, no es lo mismo, ¿verdad? O una gandola cargada choque con una gandola descargada, ¿verdad que no es lo mismo? O sea, no es la misma cantidad de energía que puede llevar una o que puede llevar la otra. Así que no es lo mismo tampoco el chofer que está manejando sin cinturón de seguridad al acompañante que va atrás. Está más protegido el de atrás, porque el chofer es el que absorbe todo el impacto, sobre todo si no tiene cinturón, ninguna bolsa de aire ni ninguna medida. No es lo mismo un paciente que tuvo un traumatismo por un accidente automovilístico que venía en una picó en la parte de atrás y que cuando choca sale despedido sin ningún tipo de protección y choca con todo lo que se le viene, que puede ser incluso otro carro. ¿Otro más? No, ok. Si se desmayó pero se disimuló. No es lo mismo una herida por arma de fuego de guerra de alta velocidad tipo FAL o todo lo que ustedes saben más que yo, que una arma 21, calibre 21, calibre 38, son de lo mismo, ¿verdad? No son lo mismo una 9 que una 38. Lo que saben de heridas por arma de fuego, o sea, de alta velocidad, baja velocidad. No es lo mismo, bueno, dicen, no sé, pero yo creo que ahorita sí es lo mismo. Pero bueno, la literatura dice que no es lo mismo cómo hiere una mujer a cómo hiere un hombre. Por ejemplo, por arma blanca. Dicen que la mujer hiere hacia abajo y el hombre hiere o al revés. Sí, yo creo que ahorita pelean igualito. ¿Qué pasa con esa frase sin lesiones aparentes? Por ejemplo, si un paciente viene en un choque de vehículos, los dos son iguales, dos Aveo, qué sé yo, dieron vueltas, se chocaron, los dos venían corriendo, más de 100, qué sé yo, hubo el accidente. Correo por favor, uno venía borracho, el otro no sé. Lo que pasó, uno se lo llevó por el medio. Venían 4 personas en un carro y 3 en otro. Venían 7 personas en total. Cuando llega uno solo, vivo, y los demás están muertos. 6 muertos, 1 vivo. ¿Usted cree que ese paciente si no tiene lesiones aparentes se le debería dar de alta? No, porque o sea, hubo una gran distribución de energía en ese accidente. Y él pudo haber absorbido y puede tener lesiones internas, puede hacer hemorragias intracraneales posteriores, hemorragias intraabdominales posteriores. Hay que tenerlo en observación, aunque no tenga ningún tipo de lesión sino rasguños. ¿Por qué? Porque allá hay una alta energía implicada. ¿Okay? Entonces vean lo importante que es la cinemática. Tiene que tener personal capacitado para recogerlo y para atenderlo. O sea, si un paciente está grave, no lleven un CDI porque ahí no hay personal capacitado para atenderlo. Tienen que llevarlo a un hospital tipo 4 donde haya, qué sé yo, los recursos supuestamente. Por lo menos el personal, pues, que sepa lo que va a hacer en ese momento. ¿Ok? Una unidad de cuidado intensivo, algo donde mientras tanto se consiguen los recursos se le puede hacer algo, ¿verdad? Al paciente. Y proteger traumatismos a posteriori. Por eso es que el paciente cuando se extrae, ustedes ya vieron el ITPP, hay ciertas condiciones para extraer o explicar los pacientes de los carros, de todos los accidentes que tienen. Tiene que proteger la columna cervical, se tienen que proteger las facturas para que no sangren, etc. Vean entonces, por ejemplo, un atropellado. Esta ciudad tiene un alto índice de atropellado, porque la gente no sabe cruzar la calle. Entonces, generalmente el traumatismo en una persona adulta es en los miembros, con fracturas generalmente de los miembros, tibia y peroneo, la parte de la rodilla,
El paciente sale expedido hacia adelante o hacia atrás, depende si el carro frena o sigue de largo. Y luego hay un traumatismo craneoencefálico cuando el paciente toca el piso. ¿Okay? Generalmente esa es. Aquí está, ¿ven? El hombre hacia arriba y la mujer hacia abajo, supuestamente, con el arco. Cuando es un cuchillo hay que preguntar qué tamaño tenía la hoja, si hubo defensa, ¿ok? Si él sintió que fue en su totalidad, que fue la hoja pues colocada en el cuerpo del paciente, etc. Pregunta de examen, principios básicos del tratamiento inicial. Hay que verificar que la respiración sea espontánea, o sea, ABC. ¿Qué es el ABC? Este ABC se repite durante varias veces en la reanimación. No necesariamente lo tienen que hacer nada más al ingreso. ¿Ok? Lo tienen que repetir varias veces. Tienen que mantener su vía permeable, su pulso dilatino cálido y su respiración. Hemorragias externas, comprimir, proteger la columna cervical e inmovilización de fractura. En el hospital cuando tenía plantas. Atención, yo lo iba a borrar esto. Ay, ven, el hospital con árboles. Hace mucho tiempo, más o menos en el año 90, en los Estados Unidos se sucedió un estudio piloto en que se involucraron varios hospitales de atención de emergencia y se dieron cuenta que se perdía mucho tiempo en la atención de los pacientes politraumatizados y ese tiempo, como yo les dije, esa primera hora era crucial. Entonces se crearon ciertos algoritmos. El algoritmo es, van a hacer esto primero, todo después, como el ABC. El ABC nace de ahí. ¿Ok? Entonces primero esto, segundo esto y tercero esto. Para que sea algo así como un algoritmo que las personas lo puedan seguir y no se les escape nada de lo más grave en ese momento, porque un solo error hace que el paciente falle. Entonces eso se llama soporte avanzado de vida del politraumatizado. En sus libros en inglés lo que tenía. Entonces lo primero que se hace es un reconocimiento primario. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con el reconocimiento en primario? Detectamos todo lo que puede causar la muerte del paciente. Todo lo que pone en peligro la vida del paciente se capta. Luego una reanimación, ya no hablo. Luego una reanimación que puede ser una reanimación tipo ABC si el paciente está en paro. Si no tenemos respiración, si está en paro respiratorio, nosotros podemos hacer reanimación cardiopulmonar. Pero si el paciente está respirando, pero lo que está es deshidratado, podemos reanimarlo con líquidos también. Recuérdense que el estrés, la pérdida, entonces eso es el transporte. Y el reconocimiento secundario ya son, pues vamos a hacer como un examen físico completo del paciente, pero con prioridad terapéutica. Con prioridad terapéutica. O sea, que si tiene una fractura en el dedo, le ponemos un adhesivito y lo dejamos para después. Porque primero tratamos la lesión torácica, la tensión abdominal, la traumatismo encefálico, la fractura expuesta que está sangrando, eso es lo primero. ¿Okay? Y posteriormente el tratamiento definitivo de todas las lesiones. Esto es importante en el sentido de que si en un reconocimiento primario uno ve que el paciente está muy descompensado y necesita una intervención quirúrgica, no seguimos con lo demás, sino que vamos a la intervención quirúrgica. ¿Okay? Donde detectemos el tratamiento, pues lo hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos, tratar las lesiones porque ponen en peligro la vida del paciente. ABC y reanimación. La vía aérea permeable puede ser quirúrgica o no quirúrgica, depende de lo que necesitamos, pero tenemos que tener una vía aérea. Entonces, en el reconocimiento secundario, tenemos aquí la imagen del abdomen, que lo van a ver en práctica, donde por los estigmas, el estigma es como las huellas, a veces encontramos huellas de carro, ¿verdad? De un lado del abdomen sabemos que esos órganos pueden estar afectados, o las heridas por el traumatismo de arma de fuego, sabemos más o menos el trayecto por el sitio donde entraron y salieron las heridas, ¿verdad? O depende como nos cuenta los pacientes, siempre hay alguien que cuente. Entonces ahí sabemos más o menos qué puede tener el paciente. Se cayó. Los estudios de laboratorio van dirigidos a los exámenes que estamos haciendo. No hay receta de cocina de los laboratorios. Yo sé que muchos piensan así, pero realmente no. Los laboratorios se hacen según lo que yo estime que tienen que hacer. ¿Okay? Y exámenes radiológicos y procedimientos si los pacientes los toleran. Si no los toleran, pues no se hace. Clasificación del traumatismo, de aquí viene el diagnóstico. Puede ser cerrado o abierto. Abierto cuando hay solución de continuidad de la piel, o sea, hay una herida abierta. ¿Okay? Y cerrado cuando no la hay.
Complicado cuando hay compromiso de vísceras intraabdominales, no complicado cuando no las hay. Entonces tenemos también el abierto, puede ser penetrante o no penetrante, si hay solución de continuidad del peritoneo. Es pregunta de examen. ¿Ok? Si hay solución de continuidad del peritoneo, penetró. Si no hay solución de continuidad del peritoneo, no penetró. Y a su vez pueden también ser complicados o no complicados si hay o no lesión de vísceras intraabdominales o lesiones extensas de la pared abdominal.